que se ven modificadas debido a la presencia del soluto cuando forman una solución. Ayer comenzamos a estudiar el descenso de la presión de vapor. Dijimos que la presión de vapor de un solvente disminuye debido a que existen atracciones soluto-solvente en la solución, sumadas a las interacciones solvente-solvente que existen solamente cuando el solvente se encuentra en estado puro. Esas atracciones soluto-solvente que aparecen cuando el solvente se mezcla con el soluto para formar la solución, hacen o impiden que las moléculas de solvente puedan evaporar con la misma facilidad con la que evaporan cuando se encuentra el solvente puro. Entonces, como esas atracciones hacen que las moléculas del solvente evaporen en menor cantidad, digamos, a la misma temperatura, comparando el solvente puro con la solución, eso produce una disminución en la presión de vapor. Recordando que presión de vapor es la presión que ejerce el vapor, que proviene de un líquido, con el cual se encuentra en equilibrio a una determinada temperatura. Recuerden también que dijimos que se alcanza un estado de equilibrio cuando la velocidad de evaporación es igual a la velocidad de condensación. Estos procesos ocurren simultáneamente cuando tenemos un líquido en un recipiente cerrado a cualquier temperatura. De la misma manera, estas atracciones soluto-solventes afectan al punto de ebullición del solvente. ¿Por qué? Cuando el solvente se encuentra puro y alcanza su punto de ebullición, tiene una determinada temperatura. Nosotros cuando estudiamos en la unidad 1 los cambios de estados de agregación del estado líquido al estado gaseoso, dijimos que las sustancias pueden cambiar de estado de agregación líquido a gaseoso a través de la vaporización. Dijimos también que la vaporización puede ocurrir de dos maneras, por evaporación y por ebullición. ¿Recuerdan eso o no recuerdan? Cuando estudiamos cambios de estado de agregación, vimos esto. Sí, profe. ¿Cuándo ocurre la evaporación? Cuando la partícula que se encuentra en la superficie alcanza el grado de energía cinética. Exactamente, cuando las partículas que se encuentran en la superficie de un líquido alcanzan la energía cinética molecular necesaria para pasar a la fase gaseosa. ¿Y cuándo un líquido ebulle? ¿Cuándo se alcanza la ebullición? Cuando la mayor parte de las partículas empiezan a tomar la energía cinética molecular para alcanzar el estado de evaporación. La ebullición se alcanza cuando todas las partículas del líquido adquieren la energía cinética molecular necesaria para pasar a la fase gaseosa. Fíjense en la diferencia. En la evaporación, solo las partículas de la superficie del líquido alcanzan la energía cinética molecular para pasar a la fase gaseosa, mientras que en la ebullición todas las moléculas, tanto las de la superficie como las que están en el interior del líquido, alcanzan la energía cinética molecular necesaria como para pasar a la fase gaseosa. Cuando un líquido alcanza o llega al estado de ebullición, la temperatura permanece constante hasta que todas las moléculas del líquido pasan a la fase gaseosa. Esa temperatura a la cual ocurre el proceso de ebullición se conoce como temperatura de ebullición. ¿Estamos? Ahora nosotros vamos a ver ya una nueva definición de temperatura de ebullición considerando lo que hemos visto hasta el día de ayer. Vamos a definir como temperatura de ebullición o punto de ebullición a la temperatura a la cual la presión de vapor de un líquido iguala a la presión externa. Es decir, en la unidad 1 vimos
una definición de temperatura de ebullición y ahora vamos a ver otra, ya relacionada con los conceptos propios del tema que estamos considerando. Un líquido ebulle, es decir, todas las moléculas de un líquido alcanzan la energía cinética molecular necesaria para pasar de la fase líquida a la gaseosa, cuando la presión de vapor del líquido iguala a la presión externa. No se olviden de eso. Esta nueva definición que tenemos de temperatura de ebullición, que es más amplia que la que habíamos visto en la unidad 1, nos permite entender por qué los líquidos pueden hervir a diferentes temperaturas. Por ejemplo, el agua a nivel del mar hierve a 100 grados centígrados, mientras que cuando está en un lugar a mayor altura sobre el nivel del mar, el agua hierve a menor temperatura. Por ejemplo, acá en Salta, el agua está hirviendo alrededor de 98, 97 grados centígrados, mientras que en Mar del Plata el agua hierve a 100 grados centígrados. ¿Por qué una misma sustancia hierve a diferentes temperaturas? Porque la presión externa es distinta. Entonces, ¿cómo justificamos nosotros eso? Ahora ya podemos justificar lo que se puede observar experimentalmente considerando esta nueva definición de temperatura de ebullición. Si cambia la presión externa, el líquido va a hervir a diferente temperatura. Cuanto la presión externa sea menor, la temperatura de ebullición también va a ser menor. ¿Por qué? Porque cuando la presión externa sea menor, para que la presión de vapor iguale a la presión externa y pueda hervir el líquido, van a tener que pasar menor cantidad de moléculas. ¿Estamos? Entonces, deben recordar esto. Con esta nueva definición de temperatura de ebullición, es posible justificar por qué tienen diferentes puntos de ebullición del líquido. Como les había mencionado al comienzo, la temperatura de ebullición del solvente en solución es diferente a la temperatura de ebullición del solvente puro. ¿Qué va a pasar con la temperatura de ebullición del solvente en la solución? La temperatura de ebullición del solvente en solución es mayor que la temperatura de ebullición del solvente puro. ¿Por qué? Porque para que pueda alcanzar el punto de ebullición, para que todas las moléculas del solvente alcancen la energía cinética molecular necesaria para pasar a la fase gaseosa, las moléculas del solvente tienen que vencer, tienen que separarse de las moléculas del soluto, tienen que vencer las atracciones que ejercen las moléculas del soluto sobre las moléculas del solvente. Para poder vencer esas atracciones, el sistema debe absorber más calor y por lo tanto aumenta el punto de ebullición del solvente en solución. Por ejemplo, el agua pura hervirá a 100 grados centígrados a nivel del mar, mientras que cuando el agua esté mezclada con un determinado soluto, va a hervir a 100,1 grados centígrados, por ejemplo, a 100,2 grados centígrados. ¿Por qué? Porque para que todas las moléculas del solvente puedan alcanzar la energía cinética molecular necesaria para pasar a la fase gaseosa, es necesario que el sistema absorba mayor cantidad de calor para poder vencer las atracciones que existen entre las moléculas del solvente y las moléculas o las partículas del soluto. Recuerden que las partículas del soluto no siempre son moleculares, porque si nosotros agregamos un soluto que es una sal, una sustancia iónica, ¿qué ocurre? La sal se separa en iones y entonces
las atracciones que van a haber soluto-solvente serán atracciones entre moléculas de agua, por ejemplo, y los iones de la sal disuelta. Y ahí tienen lo que acabamos de mencionar. Ustedes todo esto los tienen en los apuntes teóricos, así que no se preocupen por estar tomando notas, sino que atiendan la clase, porque todos los conceptos que damos en la clase están en los apuntes teóricos. ¿Cómo representamos matemáticamente el ascenso ebulloscópico? Nosotros decimos, el ascenso ebulloscópico o aumento en la temperatura de ebullición es igual al producto de la constante ebulloscópica por la molalidad. Acá, ¿qué unidad de concentración estamos utilizando? Estamos utilizando también una unidad de concentración química, la molalidad. Esta constante se llama constante ebulloscópica y está en tablas, está tabulada, y es una constante que depende del solvente que estemos considerando, no del soluto. Por eso dice acá constante ebulloscópica del solvente. ¿Cuál es la propiedad del soluto que nos va a interesar siempre en las propiedades coligativas? Las propiedades del soluto que nos interesan para las propiedades coligativas son su concentración, las unidades de concentración, porque las unidades de concentración son las que nos indican la cantidad de soluto disuelto, y nosotros ya sabemos que las propiedades coligativas son propiedades que dependen del número de partículas de soluto disuelto. Por eso, todas estas unidades de concentración que utilizamos cuando estudiamos propiedades coligativas se relacionan con las unidades de concentración de las soluciones. ¿Y qué unidades de concentración de las soluciones utilizamos para las propiedades coligativas? Las unidades de concentración químicas. En este caso utilizamos la molalidad, mientras que en el descenso de presión de vapor utilizamos la fracción molar del soluto. ¿De qué otra forma se puede escribir este ascenso ebulloscópico? Nosotros podemos poner ascenso ebulloscópico igual a la temperatura de ebullición del solvente en solución menos la temperatura de ebullición del solvente puro. Recuerden que este supracero siempre hace referencia al solvente puro. Y el subíndice 1, recuerden que siempre hace referencia al solvente, mientras que el subíndice 2 hace referencia siempre al soluto. Acá el signo menos está debajo, es acá en el medio, chicos. ¿Cuál es la otra propiedad coligativa que debemos considerar? El descenso de la temperatura de congelación o descenso crioscópico. ¿Qué nos está diciendo el nombre de esta propiedad coligativa? Nos está diciendo que cuando el solvente se mezcla con el soluto para formar una solución, la temperatura a la cual va a congelar el solvente es menor que cuando el solvente se encuentra puro. Por ejemplo, el agua pura congela a 0 grados centígrados a nivel del mar, mientras que cuando se mezcla con un poco de sal, va a congelar a menor temperatura. Por ejemplo, puede congelar a menos 0,5 grados centígrados. ¿Por qué ocurre esto? Esto también ocurre por la presencia de las partículas del soluto. ¿Cómo se representa matemáticamente el descenso crioscópico? Matemáticamente se coloca como descenso de la temperatura de congelación igual al producto de la constante crioscópica por la molalidad. Fíjense en que es bien parecida esta ecuación matemática a la ecuación del ascenso ebulloscópico.
La diferencia está en el valor de la constante. Acá utilizamos la constante crioscópica, mientras que en el ascenso ebulloscópico consideramos la constante ebulloscópica. También esta constante crioscópica es la constante del solvente y está tabulada. De nuevo, la unidad de concentración que utilizamos acá es la molalidad. ¿De qué otra forma podemos poner el descenso de la temperatura de congelación o descenso crioscópico? Lo podemos poner como temperatura de congelación del solvente puro menos la temperatura de congelación del solvente en solución. Sí, acá tienen la definición de temperatura de congelación, que les dice que es la temperatura a la cual un líquido puro forma un sólido cristalino o se congela. ¿Por qué disminuye la temperatura de congelación del solvente? Cuando se va a formar un sólido cristalino, es decir, cuando un líquido comienza a solidificar, nosotros vimos en la unidad 1 que existían ciertas características que diferenciaban el estado sólido del líquido y del gaseoso. ¿Qué pueden decir o qué recuerdan de las diferencias que existían entre esas propiedades correspondientes al estado sólido y líquido? A ver, ¿qué recuerdan? ¿Qué propiedades las diferenciaban? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la entropía en el estado sólido y qué pasa con la entropía en el estado líquido? ¿Cuál de los dos estados de agregación tiene mayor entropía? El gaseoso. Y entre el sólido y líquido, ¿quién tiene mayor entropía? El líquido. El líquido, muy bien. ¿Qué otras características pueden mencionar de los estados de agregación, del sólido y del líquido? ¿Son compresibles? ¿No son compresibles? ¿Son poco compresibles? ¿Qué recuerdan? El espacio entre sus moléculas. A ver qué podés decir del espacio entre sus moléculas. Que el gaseoso tiene mucho más espacio que el líquido y el sólido. Bien, ¿y entre el sólido y el líquido? El líquido tiene mayor espacio que el sólido. Hay mayor distancia de separación entre las partículas en el estado líquido que en el estado sólido. Entonces, fíjense, acá tienen una representación gráfica donde en cada recipiente se encuentran, por un lado, el solvente puro y en el otro recipiente tenemos la solución. ¿Qué se observa en este recipiente? Cuando un líquido comienza a congelar, para que pueda congelar, las partículas del interior del líquido comienzan a agruparse, es decir, se juntan más, se acercan más, para poder llegar a alcanzar un tamaño, digamos, que les permita formar una partícula sólida. En cambio, cuando tenemos el solvente en solución, fíjense que acá las moléculas de solvente corresponderían a las esferas azules y las partículas de soluto corresponderían a las esferas de color rojo. Para formar acá un sólido, también las moléculas del solvente se tienen que acercar entre sí para alcanzar una determinada cantidad de moléculas, alcanzar un tamaño tal que le permita comenzar a solidificar. ¿Qué ocurre acá? Se acercan moléculas del solvente, pero también aparece una molécula de soluto. Cuando el soluto ocupa este espacio, está impidiendo que el solvente congele, porque no les deja alcanzar el tamaño que necesitan para poder formar las partículas en el estado sólido.
¿Qué hace este soluto? Digamos que es como que está molestando, porque para llegar a formar el tamaño necesario necesitan que aquí se encuentre otra molécula de solvente y no una molécula de soluto. Es decir, que la presencia del soluto dificulta la formación de los cristales. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces para que pueda solidificar el solvente? Más el sistema. ¿Por qué? Porque al enfriar el sistema, el soluto se aleja, disminuye la atracción soluto-solvente, es como que este se va a alejar y va a permitir entonces que otra molécula de solvente ocupe este espacio y se pueda llegar a alcanzar entonces el número necesario de moléculas del solvente agrupadas para llegar al estado sólido. Entonces recuerden también eso. ¿Por qué disminuye la temperatura de congelación? Por las atracciones soluto-solvente. Para que el solvente pueda congelar, el sistema se debe enfriar de manera que las moléculas de soluto disminuyan su interacción con las moléculas de solvente y entonces permite que se forme el cristal. Esto también lo tienen aquí. En los apuntes teóricos está todo lo que les acabo de decir. Para un mismo volumen de solución, no todas las partículas del interior del líquido son moléculas del solvente, algunas son partículas de soluto, por esto es más difícil que el solvente cristalice y disminuye la temperatura de congelación. ¿Cuál es la cuarta propiedad coligativa que tenemos que analizar? La presión osmótica. La presión osmótica se relaciona con el proceso de ósmosis. ¿Cómo se define presión osmótica? Presión osmótica se define como la presión que se debe ejercer para evitar la ósmosis. Recording in progress. ¿Qué es ósmosis? A través de una membrana semipermeable, desde una solución de menor concentración a otra de mayor concentración. Fíjense que acá les dice bien clarito que es el pasaje de moléculas del solvente, no de moléculas de soluto, a través de una membrana semipermeable desde una sola concentración. Gráficamente podemos tener esto, miren, un tubo en U que en su extremo inferior contiene una membrana semipermeable. En este tubo en U tienen en el brazo derecho una solución diluida y en el brazo izquierdo una solución más concentrada. Y acá hay una membrana semipermeable. ¿Qué ocurre? Cuando colocamos estas dos soluciones en este recipiente, las moléculas del solvente de la solución diluida comienzan a atravesar la membrana semipermeable hacia la solución más concentrada. ¿Sí? Acá se ve más o menos lo que el fenómeno, digamos, está representando acá. La barra en gris, digamos, es la membrana semipermeable, y luego tienen las moléculas del soluto y las moléculas del solvente. Acá les representan también como que las moléculas del solvente tienden a volver hacia la solución diluida, pero en realidad lo que ocurre es que una mayor cantidad de moléculas del solvente tienden a pasar hacia la solución concentrada. Entonces recuerden, en la ósmosis, las moléculas de solvente
solvente pasa desde la solución diluida, ¿qué ocurre entonces? Si las moléculas de solvente pasan hacia la solución concentrada, va a ocurrir que el volumen del brazo derecho disminuya y el volumen del brazo izquierdo aumente. Y esto se podría llegar, digamos, a derramar, porque si sigue pasando indefinidamente cantidad de solventes desde la solución más diluida hacia la más concentrada, entonces esto en algún momento puede no tener la capacidad para contener la cantidad de solvente que está atravesando la membrana semipermeable. Para impedir el pasaje de las moléculas del solvente desde la solución más diluida a la más concentrada, se ejerce una presión sobre este brazo, digamos, del recipiente para impedir la ósmosis. Y esa presión que se aplica. ¿Cómo se calcula matemáticamente la presión osmótica? Presión osmótica es igual al producto de la molaridad por R por T. ¿Quién es R? R es la constante universal de gases ideales, T es la temperatura. Y M es la unidad de concentración de la solución, también una unidad de concentración química, molaridad. La temperatura siempre se utiliza expresada en Kelvin. ¿Sí? R ya la vimos cuando estudiamos gases y esta semana la van a aplicar mucho a esta constante para resolver el trabajo práctico número 5. Entonces, haciendo un resumen de todas las fórmulas matemáticas que se utilizan al estudiar propiedades coligativas, nosotros podemos poner lo siguiente. Cuando el soluto es un no electrolito, nosotros vamos a decir que el descenso de la presión de vapor es igual al producto de la fracción molar del soluto por la presión de vapor del solvente puro. El ascenso ebulloscópico es igual al producto de la constante ebulloscópica por la molaridad. El ascenso crioscópico es igual a la constante crioscópica por la molaridad y la presión osmótica es igual al producto de la molaridad por R y por T. Fíjense que en todas las ecuaciones matemáticas de las propiedades coligativas, las unidades de concentración que se utilizan son unidades de concentración químicas, no se olviden. Es decir, que si ustedes tuvieran que hacer un cálculo y les dan el dato, el porcentaje de masa en masa de la solución, tienen que convertirla a la molaridad, a la molalidad o a la fracción molar del soluto. Depende de la propiedad coligativa que tengan que calcular. Acá les dice que estas ecuaciones matemáticas corresponden a un soluto no electrolito. Eso lo vimos ayer. A ver, díganme cuándo un soluto es no electrolito. ¿Quién se acuerda? Cuando no conducen a corriente eléctrica. Bien, pero cuando no conduce la corriente eléctrica, cuando el soluto, ¿qué hace? Es cuando no se disuelve, o sea, no se separan iones. ¿Se disuelve o no se disuelve en el agua? Se disuelve, No. pero no forma iones. Muy bien, eso es lo correcto. Un soluto es no electrolito cuando se disuelve en el agua, pero no se separa en iones. Muy bien esa definición. ¿Quién es el que contestó, perdonen? Dígame su nombre y apellido. Agustín Obando. ¿Y el apellido, hijo? Obando. ¿De biología o agronomía? Biología. Bien, tiene 5 puntos para el segundo parcial. Esa definición que usted ha dicho es correcta, porque
Generalmente se confunden y dicen, un soluto no electrolito es el que no se disuelve en iones. Eso está mal. El soluto no electrolito, al igual que el soluto electrolito, sí se disuelve en agua. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el soluto no electrolito no se separa en iones, mientras que el soluto electrolito sí se separa en iones cuando se disuelve en agua. Los dos se disuelven. La diferencia está en cómo se disuelven. El no electrolito no se separa en iones y el electrolito sí se separa en iones. ¿Estamos? Muy bien, Obando. Los felicito. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando nosotros tenemos estas ecuaciones matemáticas planteadas para un no electrolito, tenemos que diferenciarlas de las expresiones matemáticas que vamos a plantear cuando el soluto sea un electrolito. Básicamente es lo mismo, pero cuando tenemos un electrolito hay que introducir un factor nuevo, un factor que se llama factor I, factor de Van Hoff. En todas las propiedades coligativas vamos a tomar los mismos factores, los mismos términos, pero vamos a introducir uno nuevo que es el factor I para todas las propiedades coligativas cuando tenemos un electrolito. Fíjense entonces, cuando tenemos un no electrolito, el descenso de presión de vapor es igual al producto de la presión de vapor del solvente puro por la fracción molar del soluto. Cuando el soluto sea un no electrolito, el descenso de la presión de vapor es igual a lo mismo, presión de vapor del solvente puro por fracción molar del soluto por el factor de Van Hoff. Se introduce este nuevo factor, que se llama factor I. Pero ¿y qué es este factor de Van Hoff? ¿Cómo se define? Se define como el número de moles de partículas disueltas por cada mol de electrolito disuelto. ¿Sí? Es el número de moles de partículas disueltas cuando nosotros colocamos un mol de electrolito en la solución. ¿A quién o a qué otro concepto les parece familiar este concepto del factor de Van Hoff? ¿Con quién lo ven parecido a esta definición? Ayer dimos una definición bien ¿El parecida, grado de disuasión? muy bien, al grado de disociación. El grado de disociación, les decía, es el número de moles de electrolito que se disuelven por cada mol de electrolito disuelto. Fíjense en la diferencia. El grado de disociación nos dice cuántos moles del electrolito se separan en iones cuando yo coloco un mol de electrolito en la solución. En cambio, el factor de Van Hoff nos dice cuántas partículas, cuántos moles de partículas se están generando cuando nosotros colocamos un mol del electrolito. No hace referencia solamente a los moles de electrolito, sino a los moles de todas las partículas que se generan en la solución cuando nosotros colocamos un mol del electrolito. Ya vamos a ver cómo se calcula el factor de Van Hoff para que lo entiendan. O lo hagamos ahora, miren. Así les queda claro antes de entrar a esto.
Bueno, ahora veamos los del factor de Van Hoff. Supongamos, si nosotros tuviéramos, por decir algún electrolito fuerte, alguna sal disuelta en agua, por ejemplo, si tuviéramos, vamos por algo sencillito, el bromuro de potasio. ¿Sí? El bromuro de potasio es una sal no oxigenada y cuando se disuelve en agua, el bromuro de potasio se separa en cationes potasio y en aniones bromuro. Entonces, nosotros podemos plantear algo similar a lo que planteamos cuando explicamos los de grado de disociación. Podemos poner, si en un estado inicial nosotros colocamos un mol de bromuro de potasio, primero no existirá ningún mol de cationes potasio ni de iones bromuro. Sin embargo, cuando este bromuro de potasio se disuelve en agua, acá vamos a poner se disuelve, como es un electrolito fuerte, no va a quedar nada, ningún mol de bromuro de potasio, va a quedar como bromuro de potasio, todo se va a disociar y de cationes potasio se va a formar un mol y de aniones bromuros un mol, ¿sí? ¿Cómo sé que se forman un mol? Porque cuando nosotros disociamos el bromuro de potasio, recuerden que nosotros miramos la fórmula del bromuro de potasio y vamos mirando la atomicidad de cada uno de sus átomos. Entonces, esas atomicidades luego las colocamos hacia la derecha como coeficientes estequiométricos y nos van a indicar los moles de cada una de estas especies. Acá nosotros decimos la atomicidad del potasio es 1, entonces acá nosotros hubiéramos colocado un 1, la atomicidad del bromo es 1, entonces aquí colocamos el coeficiente estequiométrico 1. Y acá, delante de la fórmula del bromuro de potasio, también colocamos un 1, porque estamos colocando, haciendo referencia a que hay un mol de bromuro de potasio, y que cuando se disuelve en agua genera cationes potasio y aniones bromuro. Entonces, este electrolito, cuando se disuelve en agua, en una solución ideal, se separa totalmente iones generando un mol de cationes potasio, un mol de aniones bromuros y no nos queda nada de bromuro de potasio. ¿Por qué? Porque el bromuro de potasio es una sal, este es un electrolito fuerte. Entonces, ¿cómo calculamos el factor de Van Hoff? Nosotros colocamos el factor de Van Hoff es igual al número de moles de partículas disueltas por cada mol de electrolito disuelto. Para el caso de bromuro de potasio, nosotros diríamos el factor de Van Hoff es igual al número de moles de sal, o sea, de bromuro de potasio, más el número de moles de cationes potasio que se forman, más el número de moles de aniones bromuro que se forman. ¿Sí? Es sumar todas las partículas que se encuentran en la solución. Eso es el factor de Van Hoff. Es distinto a lo que planteamos para el grado de disociación. Entonces, I va a ser igual a ¿qué? ¿Dónde tengo que observar yo cuántas partículas tengo disueltas? Acá. En esto, cuando yo pongo se disuelve, esto es lo que yo tengo que mirar para ir colocando cuántas partículas tengo. Entonces yo digo, ¿cuántos moles de bromuro de potasio tengo cuando se forman la solución? Fíjense en acá, ¿cuántos moles de bromuro de potasio tenemos? 0. 0. 0 moles. ¿Cuántos moles de cationes potasio tenemos? 1. ¿Y cuántos moles de bromuros tenemos? 1.
¿Entienden? Tienen que hacer este planteo para poder determinar cuál es el factor de Van Hoff. Y entonces nos dice I es igual a 2. ¿Sí? ¿Esto qué nos está diciendo entonces? Si a ustedes les dan el dato de I, ¿qué les está diciendo? Les está diciendo que cuando ustedes colocan un mol de este electrolito, se generan 2 moles de partículas. En este caso se generan 2 moles de iones. Y acá el I sí puede ser mayor a 1. En cambio, en el grado de disociación, el alfa no puede ser mayor a 1 porque cuando yo estoy definiendo alfa, estoy diciendo cuántos moles del electrolito se van a separar en iones cuando yo coloque un mol del electrolito. Yo no puedo decir que si coloco un mol del electrolito se me van a separar 10 moles, porque no, lo máximo que yo tengo del electrolito es un mol. En cambio, esto hace referencia, el factor de Van Hoff, a las partículas que se están generando cuando yo coloco un mol. ¿Estamos? Y entonces sí puede ser, fíjense, mayor a 1. Ahora volvamos a la... ¿Cómo se representan gráficamente las propiedades coligativas? Para representar las propiedades coligativas gráficamente, nosotros vamos a hacer uso del diagrama de fases del agua. ¿Por qué utilizamos el diagrama de fases del agua? Porque nosotros vamos a utilizar como solvente el agua. Entonces, nosotros cuando representamos las propiedades del solvente en solución, vamos a representar las propiedades del agua cuando se mezcla con un soluto. Esto también ya lo vimos en la unidad 1. Nosotros habíamos presentado el diagrama de fases, habíamos dicho que es una representación gráfica en donde se puede ver en qué condiciones de presión y temperatura existe el agua u otra sustancia en determinados estados de agregación. Para el caso particular del agua, este es el diagrama de fases que ya está determinado experimentalmente. Fíjense que en esta gráfica, en el eje de las ordenadas tenemos presión y en el eje de las abscisas temperatura. Acá se observan que a esta presión de 0,006 atmósferas y a una temperatura de 0,01 grados centígrados, en este punto, conocido como punto triple, este que está acá, este se conoce como punto triple, coexisten los 3 estados de agregación de la materia: sólido, líquido y vapor. Acá también en el gráfico se observa que a una presión de una atmósfera y a una temperatura de 0 grados centígrados, este sería el punto de congelación del agua. A una presión de una atmósfera, continúo esta línea y corto en la otra curva y me fijo qué temperatura le corresponde y es 100 grados centígrados. Es decir, que aquí tendríamos representado el punto de ebullición del agua. Es decir, en cada punto de estas curvas, a determinadas presiones, nosotros estamos teniendo el punto de fusión o el punto de ebullición del agua a diferentes presiones. Porque recuerden que habíamos visto que el punto de ebullición depende de la presión externa. Entonces acá, por ejemplo, si tomáramos una presión externa de 5 atmósferas, por decir algo, trazo una línea paralela, al eje de las abscisas, y entonces nosotros decimos, en este punto, en esta curva que separa el estado líquido del estado vapor, se encuentran todos los puntos de ebullición que corresponden al solvente a determinadas presiones. Y fíjense que al aumentar la presión,
también aumenta la temperatura de ebullición del agua, ¿sí? La temperatura de ebullición. Y lo mismo va a ocurrir con el punto de congelación. Al aumentar la presión externa, ¿qué pasa? Disminuye la temperatura de congelación del agua. ¿Estamos? Este gráfico, entonces, como dice acá, les permite relacionar cuáles serían los puntos de ebullición o los puntos de congelación a determinadas presiones, porque en este gráfico están representándose las condiciones de presión y temperatura a las cuales el agua puede existir en cada uno de los estados de agregación. ¿Estamos? Esta curva, cada una de estas curvas representa el estado de equilibrio entre una fase y otra. Entonces, en alguna bibliografía ustedes van a encontrar que esta curva representa el estado de equilibrio entre la fase líquida y la vapor. Esta otra curva representa el estado de equilibrio entre la fase sólida y la fase líquida. Y esta última curvita representa el equilibrio entre estado sólido y la fase vapor. ¿Sí? ¿Qué es lo más importante que nosotros tenemos que recordar del diagrama de fases? Que en el diagrama de fases nosotros vamos a poder representar el punto de ebullición, el punto de congelación y el descenso de la presión de vapor del solvente, o ubicando primero en el diagrama de fases la temperatura de ebullición y de fusión del solvente puro. Entonces, fíjense en que acá les dice que en el diagrama de fases se pueden representar tres propiedades coligativas. ¿Cuáles son las propiedades coligativas que se pueden representar en un diagrama de fases? El descenso de la presión de vapor, el ascenso ebulloscópico y el descenso de la temperatura de congelación. En este caso, nosotros tenemos dos curvas, ¿sí? Creo que mejor se las voy a escribir en la pizarra para que la entiendan mejor. Ustedes ya la tienen en la diapositiva, pero es preferible que la veamos acá. Entonces, supongamos, nosotros para el agua, vamos a hacer su diagrama de fases, representamos los ejes cartesianos, acá está la presión, acá temperatura en grados centígrados. El diagrama de fases del agua tiene la siguiente forma. ¿Sí? Este, digamos, sería el diagrama de fases del agua pura. Recuerden que acá está el punto triple, que es el punto donde coexisten los tres estados de agregación de la materia. Hacia este lado se encuentra el estado sólido, el líquido y el vapor. ¿Qué quiere decir esto? En todos estos puntos que se correlacionan entre presión y temperatura, el agua va a existir en estado sólido. En todo este otro sector que tenemos comprendido entre estos dos bracitos, en todas estas condiciones de presión y temperatura, el agua va a existir en estado líquido. Mientras que en todos estos otros puntos que están debajo de estas dos curvitas, en todas estas condiciones de presión y temperatura, el agua va a existir en estado vapor. Ahora, si nosotros consideramos una presión de una atmósfera, yo esto lo voy a hacer un poquito más largo,
Supongamos acá, si la presión es de una atmósfera, nosotros trazamos una línea paralela al eje de las abscisas. Esa línea corta a la gráfica que representa el equilibrio entre el estado sólido y líquido en este punto. Y esta línea corta a la curva que representa el estado de equilibrio entre la fase líquida y vapor en este otro punto. Entonces, ¿qué vamos a decir nosotros? A esta presión, el líquido congela a esta temperatura. Como estamos hablando del agua, esto va a ser 0 grados. Y también vamos a decir, a esta presión, corto a la curva acá, a esta temperatura entonces, a la cual se está cortando la curva, digamos, le corresponde la temperatura de ebullición que va a ser 100 grados. Ese es el diagrama de fases para el agua pura. Cuando se disuelva un soluto en este solvente, ¿qué va a ocurrir? Nosotros ya vimos que las propiedades coligativas eran 4 y que hay 3 que podemos representar aquí. Las propiedades coligativas que nosotros podemos representar en el diagrama de fases son descenso de la presión de vapor, ascenso del punto de ebullición, ascenso ebulloscópico. Acá, vamos a poner mejor. Ascenso de la temperatura de ebullición y después tenemos el descenso crioscópico, o sea, el descenso de la temperatura de congelación. Entonces, fíjense, recordando que estas son 3 de las 4 propiedades coligativas. ¿Qué pasa con la temperatura de ebullición del solvente cuando se forma una solución? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Fíjense, aumenta, dice ascenso de la temperatura de ebullición. Es decir, que a una misma presión, cuando el solvente esté formando parte de una solución, va a hervir a mayor temperatura. Si esta es la temperatura de ebullición del agua pura, la temperatura de ebullición del solvente en solución a esta misma presión va a tener que ser mayor. ¿Sí? Entonces yo podría poner acá que esta va a ser la temperatura de ebullición del solvente en la solución. ¿Qué pasa con la temperatura de congelación del solvente en la solución? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye. Entonces, a esta misma presión, nosotros sabemos que el agua congela pura a 0 grados. Cuando el agua se mezcle con un soluto y forme una solución, va a congelar a menor temperatura, o sea, a una menor temperatura de 0 grados. Podría congelar acá, por ejemplo. Entonces yo pongo que esta sería la temperatura de congelación del solvente en la solución. Solo poniendo esos puntos nos podemos llegar a imaginar qué va a pasar con el diagrama de fases del solvente cuando se mezcle con un soluto. El diagrama de fases va a cambiar. No va a estar en el mismo lugar que el agua pura. Y de mirar esto, entonces yo digo, si la temperatura va a aumentar, este bracito de la curva del diagrama de fases se va a correr hacia este lado. Entonces yo puedo decir, bueno, va a pasar lo siguiente. El diagrama de fases ahora del solvente en la solución, se va a venir este brazo para aquí abajo, para que la temperatura, para que pueda representar que la temperatura de ebullición aumenta.
Y lo mismo pasa para este lado, porque como la temperatura de congelación disminuye, este bracito de la curva del diagrama de fase se va a tener que venir hacia este lado. ¿Sí? A ver, ya lo voy a tratar de poner de la mejor manera, porque estoy en una posición incómoda. A ver. ¿Eso significaría que el punto triple también cambiaría? Sí, también cambia. Esperen acá, que me quiero poner bien y estoy poniendo muy chueco este dibujo. Me salió medio chueco, pero bueno, ahí estamos. Acá se tienen que cruzar bien. Voy a hacer bien para que desde acá. ¿Sí? Fíjense entonces que el diagrama de fases, cuando el solvente forma parte de una solución, no es el mismo que el diagrama de fases del agua puro, sino que se corre. Fíjense, siempre se va a correr por debajo del diagrama de fases del agua pura. Entonces, esto que está en azul va a corresponder al diagrama del solvente en solución. ¿Sí? Y entonces acá ustedes van a poder poner este espacio que está comprendido entre la temperatura de ebullición del solvente en solución y la temperatura de ebullición del solvente puro se llama ascenso ebulloscópico. Ese pedacito va a representar el ascenso ebulloscópico. Y este que está aquí va a representar el descenso crioscópico. Entonces ya representamos acá el ascenso en la temperatura de ebullición y el descenso en la temperatura de congelación. ¿Qué nos falta representar? Nos falta representar el descenso en la presión de vapor. Para el descenso en la presión de vapor, ¿ustedes qué van a ver? Fíjense, a 100 grados centígrados, la presión de vapor, para que hierva el agua a 100 grados centígrados, tiene que ser de una atmósfera. Sin embargo, si nosotros mantenemos la temperatura, esta misma temperatura, a 100 grados centígrados, la presión de vapor del solvente en solución está acá. Ahí corto a la curva. Entonces, nosotros decimos que esta será la presión de vapor del solvente en solución. Por lo tanto, el descenso de la presión de vapor va a estar comprendida en este espacio, descenso de presión de vapor. ¿Estamos? Es la diferencia entre la presión de vapor del solvente puro y la presión de vapor del solvente en solución. Eso es lo que ustedes tienen en sus apuntes teóricos, pero yo quería que vean cómo van a tener que construir ustedes a mano alzada en la resolución del práctico, de los parciales y o de los finales. Recuerden que siempre el diagrama de fases que ustedes representan no es el del soluto, sino el del solvente en solución, porque ese también es un error común que tienen en la resolución de los parciales. En el diagrama de fases representamos las propiedades coligativas, y las propiedades coligativas son propiedades del solvente, no del soluto. Entonces ahora volvamos a las diapositivas. ¿Qué tipos de ejercicios se pueden resolver en propiedades coligativas? Se pueden resolver ejercicios de cálculo y ejercicios de representaciones gráficas.
Nosotros en agronomía y en biología nos centramos en ejercicios de representaciones gráficas, en este tipo de ejercicios. Entonces ahora vamos a explicar uno de esos ejercicios para que vean cómo es el planteo para la resolución de los mismos. Acá tienen este ejercicio, les dice, represente gráficamente las propiedades de las siguientes soluciones acuosas. La primera solución les dice, solución diluida ideal de sacarosa, 0,1 molar. El inciso B dice, solución diluida ideal de fosfato de calcio, 0,01 molar. Ahí no está el molar, pero es eso. 0,01 molar. Después dice, ¿cuál solución tiene mayor punto de ebullición? Justifique. Acá cuando les dicen solución diluida ideal, ¿qué les está diciendo esa palabra ideal? Les está diciendo que en esas soluciones se cumple la ley de Raoult, es decir, se cumple que la presión de vapor del solvente en solución es igual al producto de la fracción molar del solvente puro por la presión de vapor la fracción molar del solvente en solución por la presión de vapor del solvente puro, lo que vimos ayer. Además, para que se cumpla la ley de Raoult, también estamos considerando que son soluciones diluidas en donde el electrolito fuerte se disocia totalmente en iones. Porque, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que nosotros preparemos una solución disolviendo un electrolito fuerte, es decir, una sal, pero que sea una solución tan concentrada que ya existan algunas partículas del soluto que no se separen en iones. Esos son ya casos más particulares que nosotros no profundizamos. Nosotros siempre vamos a trabajar con soluciones diluidas ideales, es decir, soluciones donde se cumpla la ley de Raoult y donde la disolución del soluto electrolito fuerte conduzca siempre a una disociación total del electrolito. ¿Estamos? Entonces, ahora, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para resolver este tipo de ejercicios? Lo primero que tenemos que hacer es determinar el tipo de soluto que se encuentra en cada solución. Fíjense en que en la primera solución nos dicen que el soluto es sacarosa y en la segunda solución el soluto es el fosfato de calcio. ¿Qué es lo que tenemos que decir para justificar lo que vamos a resolver? La sacarosa es un no electrolito. ¿Por qué? Porque cuando se disuelve en agua no se disocia en iones. En cambio, el fosfato de calcio, tenemos que escribir bien su fórmula molecular, es un electrolito. ¿Por qué es un electrolito? Porque cuando se disuelve en agua, se separa en iones. Todo esto tienen que poner. No que muchas veces ponen simplemente sacarosa no electrolito, fosfato de calcio electrolito, pero no justifican. Y al no justificar van perdiendo puntos en el desarrollo del ejercicio. Tienen que justificar por qué dicen que tal soluto es un electrolito o por qué es un no electrolito. Una vez que determinamos qué tipo de soluto tenemos disuelto, continuamos con la resolución del ejercicio. Como tenemos un electrolito disuelto en una de las soluciones que estamos por analizar, lo que tenemos que hacer cuando tenemos un electrolito es sí o sí determinar el factor de Van Hoff, el factor I para ese electrolito. ¿Cómo lo determinamos? Haciendo un planteo similar al que ya hicimos para el bromuro de potasio, es decir, y planteamos su disociación en iones. El fosfato de calcio es una sal de calcio y en anhidro de fosfato. Eso ya lo vimos en nomenclatura
Y esta semana también lo van a volver a ver cuando vean cantidades químicas. Entonces, el fosfato de calcio se va a separar en cationes calcio y en aniones fosfato cuando se disuelva en agua. Pero además habíamos dicho que teníamos que ver la atomicidad que tiene cada uno de estos iones en la fórmula molecular para luego colocarla en cada uno de los iones como un coeficiente estequiométrico. Entonces nos fijamos, el calcio tiene atomicidad 3, entonces acá colocamos un coeficiente estequiométrico 3. El fosfato tiene una atomicidad de 2, entonces colocamos acá un número 2. Estos números están indicando los moles que tenemos de cada uno de esos iones. Entonces iniciamos un mol de fosfato de calcio, al comienzo no tenemos nada de estos iones. Cuando se disuelve el fosfato de calcio en agua, como estamos con un electrolito fuerte en una solución diluida ideal, no nos queda nada de estas especies como una especie molecular, sino que todo se separa en iones. Entonces, cuando se disuelve el fosfato de calcio en agua, tenemos 0 moles de fosfato de calcio, y de cationes calcio tendremos 3 moles, y de aniones fosfato 2 moles. Entonces, ¿cómo calculamos el factor de Van Hoff? El factor de Van Hoff es la suma de todas las partículas. Entonces sería igual al número de moles de sal más el número de moles de cationes calcio más el número de moles de aniones fosfato. Entonces el factor de Van Hoff va a ser igual a 0, porque recuerden que tenemos que observar estas cantidades que tenemos cuando se disuelve el soluto. Va a ser igual a 0 moles de sal más 2 moles de aniones de fosfato. Es decir, que el factor de Van Hoff va a ser igual a 5 moles. ¿Van entendiendo, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Tienen simplemente que plantear esta disociación y luego ir sumando la cantidad de moles que tienen de las partículas que se están generando. Cuando realicen el práctico o resuelvan el parcial, sí o sí tienen que colocar todo este planteo, si no también van perdiendo puntos en el parcial, porque muchas veces lo que hacen algunos de sus compañeros es poner I igual a 5, pero no ponen nada de lo que hemos escrito nosotros. Entonces, capaz que este planteo vale 5 puntos y con poner 5 solamente van a obtener un punto de todo el planteo. Entonces, tienen que escribir todo, porque tienen que mostrar que ustedes han entendido cómo han llegado a obtener el factor de Van Hoff. Una vez que obtienen el factor de Van Hoff, ahora recién pueden proceder a plantear las ecuaciones matemáticas de descenso de presión de vapor, de ascenso de descenso de presión de vapor es igual al producto de la fracción molar del soluto por la presión de vapor del solvente puro. Para el ascenso ebulloscópico ponemos es igual al producto de la molalidad de la solución por la constante ebulloscópica, y para el descenso crioscópico también planteamos esta ecuación matemática diciendo que es el producto de la concentración de la solución en molalidad
por la constante crioscópica. Fíjense que no hacemos ningún cálculo matemático. Por eso dice acá plantear las ecuaciones, no dice resolver. Lo mismo hacemos para la solución B, donde el soluto es un electrolito. Entonces ponemos descenso de la presión de vapor es igual al factor de Van Hoff por la presión de vapor del solvente puro por la fracción molar del soluto. El ascenso bulloscópico será igual a 5 por la constante bulloscópica por la molalidad de la solución, y lo mismo para el descenso crioscópico, tendríamos 5 por la constante crioscópica por la molalidad. Entonces acá tenemos, fíjense, en dos factores numéricos, 5 por 0,01, ¿eso qué valor numérico nos da? 0,05 es la constante crioscópica. ¿Qué representa cada uno de estos números? Cada uno de estos números representa el número de moles de partículas de soluto disueltas. ¿Sí? Por eso está remarcadito en rojo ese valor numérico. Nosotros dijimos que las propiedades coligativas son propiedades del solvente en solución que dependen del número de partículas de soluto disueltas y no de la naturaleza del soluto. Por eso es importante reconocer cuál es el número de partículas de solutos disueltas, porque eso nos va a determinar qué va a ocurrir con la propiedad, con las propiedades coligativas, o sea, con las propiedades del solvente en solución. A mayor número de partículas de soluto disueltas, mayores serán las atracciones soluto-solvente y por lo tanto va a haber una mayor modificación en las propiedades del solvente en la solución. Es decir, a mayor número de partículas de soluto disueltas, mayor será el descenso en la presión de vapor, mayor será el número de partículas. Las soluciones tienen diferente cantidad de número de partículas de soluto disueltas. ¿Y esto qué nos está indicando entonces? Que cada una de estas soluciones tendrá un determinado valor de temperatura de ebullición, de temperatura de congelación y de presión de vapor. Como son distintas las cantidades de partículas de soluto disueltas, las gráficas, las representaciones de los diagramas de fases para cada una de estas soluciones van a ser diferentes. Luego de que hacen este planteo, recién van a hacer la representación gráfica. Fíjense acá, nosotros. Primero tenemos que realizar el diagrama de fases del agua pura, que acá está representado en color negro. Luego tenemos que realizar las representaciones gráficas de la solución de fosfato de calcio y de la solución de sacarosa. Si ustedes recuerdan, habíamos dicho que las gráficas del solvente en solución siempre se desplazan por debajo de la gráfica del solvente puro. Pero ahora, ¿cuál gráfica se va a alejar más de la gráfica del solvente puro? Aquella que corresponda a la solución que contiene mayor número de partículas de soluto disueltas. Entonces, nosotros recordemos cuál era la solución que tenía mayor número de partículas de soluto disueltas.
sacarosa? Nosotros tenemos por un lado la solución. Sí, la de sacarosa tiene mayor cantidad de partículas de soluto disuelta, entonces esta solución de sacarosa es la que se va a alejar más de la gráfica de la del solvente puro. Y eso es lo que nosotros vemos aquí. Fíjense, la gráfica de la solución de sacarosa, que está representada con línea de puntos, se aleja más de la gráfica del solvente puro. Y la solución, la gráfica que corresponde a la solución de fosfato de calcio, queda, digamos, más cercana a la gráfica de la del solvente puro, porque tiene menor cantidad de partículas de soluto disueltas que las de la solución de sacarosa. Y acá tienen las representaciones gráficas, como las habíamos visto al comienzo, en la pizarra. Este tipo de gráficos los tienen que hacer en el práctico y también lo tienen que hacer en el parcial. Pero, ¿qué nos preguntaba el ejercicio? Fíjense que el ejercicio nos preguntaba cuál solución tiene mayor punto de ebullición y que justifiquemos. Entonces, ¿cómo vamos a ver esto? Nos paramos acá. Las soluciones tienen diferente cantidad de partículas. ¿Cuál de las dos soluciones tiene mayor cantidad de partículas de soluto disuelto? La solución de no electrolito en este caso. ¿Estamos? La solución de sacarosa. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a decir? La solución de sacarosa tendrá mayor punto de ebullición que la solución de fosfato de calcio porque contiene mayor cantidad de partículas de solutos disueltos y por lo tanto esta solución deberá absorber mayor fracciones soluto solvente y que de esa manera las moléculas de solvente puedan adquirir la energía cinética molecular necesaria para pasar a la fase vapor. ¿Sí? Toda esa justificación la tienen escrita en los apuntes teóricos. Fíjense, luego las leen tranquilos, ustedes en su casa y ya van a entender la manera en que tienen que justificar cada una de las preguntas que les pidamos en este tipo de ejercicios. ¿Estamos hasta acá? ¿Van entendiendo? Sí, profe. Es un tema largo y es un tema que necesitan sentarse a estudiar. El fin de semana, porque esta semana van a ver el práctico de cantidades químicas y de gases, el fin de semana, por favor, pónganse a estudiar soluciones, porque es un tema largo, es un tema que tiene muchos conceptos y es un tema donde también hay varios cálculos matemáticos y varias representaciones gráficas con las que ustedes todavía no están familiarizados. Entonces es necesario que se pongan a estudiar, porque piensen que luego de este fin de semana viene el próximo fin de semana y ya es el parcial. Entonces traten de estudiar todos los temas, vayan con tiempo esta semana, hagan tranquilos el TP5 en la clase práctica y el fin de semana ya comiencen a resolver el práctico de soluciones y a estudiar todos los conceptos que vimos esta semana correspondientes al práctico 6 de soluciones. ¿Estamos hasta acá? Entonces, otra cosa que les quería comunicar a los alumnos de agronomía, específicamente. Recording stopped. Esta semana, la comisión 2 de la profesora Laura Lamas, que tiene clase los días jueves, los alumnos que asisten a la comisión 2, no van a tener clases el jueves, entonces se van a tener que distribuir para tomar la clase
en la comisión 3, en la comisión 1, perdón, que dicta clases hoy la profesora Laura Flores, o en la comisión 3 que dicta clases el día viernes. Recuerden eso los alumnos de la comisión 2 de la profesora Laura Lamas, que tiene clase los jueves, esta semana no va a tener clases. Si alguien tiene problemas, por favor, ahora si está en la clase, dígamelo. Si alguien que está en la comisión 2 no va a poder asistir ni a la comisión 1 ni a la comisión 3. ¿Tiene alguien algún profe, problema? Sí. la comisión 3, ¿a qué hora da? O sea, ¿a qué hora tiene clases? Los viernes de 14 a 17. Ah, Y la comisión 1 tiene clase los miércoles de 14 a 17 horas. ¿Pueden asistir a alguna de esas dos comisiones? a mí se me facilitaría el miércoles, pero ¿dónde encontramos el link? ¿Está en la Ya plataforma? les voy a publicar ahora en el Face para que lo tengan Ah, en cuenta, aquellos alumnos que no han venido a clase o que no han asistido a la clase de hoy, para que también vean a qué comisión les conviene ir esta semana. ¿Sí? Por esta semana es este cambio. Bueno, ok, gracias, profe. entonces ahora finalizamos las clases y ya tienen todos los temas vistos para el segundo parcial. La semana que viene ya comenzamos con los temas que van al tercer parcial. Bueno, listo chicos, nos vemos la semana que viene. Gracias, profe, nos vemos. Nos vemos. Hasta luego, Nos que estén bien. vemos. ¿Perdón? No, este tema ya se termina. Ya se vio todo. Ya comenzamos otro tema. Comenzamos reacciones químicas y equilibrio químico la próxima semana. Profe, y este Pro- tema también entra en el parcial. Sí, todo lo que vimos hasta hoy entra en el parcial, en el segundo parcial. O sea que tienen 2 semanas, miren, estamos terminando de dar los temas 2 semanas antes del parcial, para que tengan tiempo de estudiar. Bueno, nos vemos la próxima semana y ahí ya comenzamos los temas para el tercer parcial.